a trabajar el siguiente documento perteneciente a lo que es el curso de redacción de documentos administrativos. En este caso nos toca hablar de un memorando. En clase anterior se ha hablado de dos documentos, lo que fue la solicitud y lo que fue el memorial. Del memorial justamente nos resta el día de hoy, teniendo un pequeño tiempo al final, darles una indicación de cómo poder elaborar en este caso la tabla de firmas, toda vez que ese es el punto más prioritario, el punto más álgido del documento en el sentido de, dependiendo ello, pues también puede ser la aprobación o no del pedido. Bien, entonces eso es lo que vamos a enfocar al final. Pero ahora nos dedicamos al memorando. Y en primera intención les vamos a proponer una pregunta. Van a utilizar ustedes el chat para poder responder. Cuando escuchan la palabra memorando, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente? Ya, a ver, en primera intención Jocelyn nos dice una llamada de atención, Carol igualmente, miren, Cintia algo diferente, un comunicado, Leslie va en el sentido de una amonestación, llamada de atención, igualmente Grace, eh, por lo menos ya de las 6, 7 personas que han respondido, se orienta más a lo que es una llamada de atención. Bien, ahora por ahí también salen ideas como un comunicado, un recordatorio. Entonces, muy puntualmente, el memorando es lamentablemente un documento que está poco venido a menos en el sentido, cuando nosotros lo recibimos, inmediatamente pensamos qué ha pasado, en qué he fallado, cuál ha sido mi error, por eso venido a menos, ¿no? Tiene una carga negativa, puesto que se relaciona mayormente con una llamada de atención, ¿no? Pero no es del todo cierto este detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el memorando, y tal cual lo han colocado aquí, también va para poder hacer recuerdo, va para poder comunicar información en general. Entonces, que uno de sus temas puede ser la llamada de atención, correcto, pero que sea el único, eso para nada. Bien, entonces no tomemos siempre a mal un memorando, bien, y tratemos de visualizar un poco más de manera amplia todo lo que puede abordar. Bien, entonces esa es primera intención. Ahora, a nivel de documentos, el memorando también va a poder estar enlazado con otro documento que nosotros tenemos que ver posteriormente. Y ese documento es un informe. Bien, toda vez que muchas veces suele pasar que cuando se va a generar un memorando puede tener el tenor de se le da un plazo de 24, 72, 48 horas para que pueda subsanar algún tipo de tema o presentar algún tipo de descargo. Bien, entonces la relación entre informe y memorando es bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo generar un memorando para enviarlo a mi superior, por ejemplo. Bien, entonces el informe va a ser mi documento válido para trabajar. ¿Listo? Entonces, entre un documento y otro también vamos a notar que siempre guardan cierta relación. Ahora, si nosotros entramos de lleno a lo que es la definición, aquí les va a abordar el detalle de su etimología. Y nos dice que memorando proviene de la voz latina memorandum. Bien, y en este caso memorandum, ¿qué significa? ¿No? Básicamente, dentro de nuestro idioma, hace referencia a todo lo que se debe tener presente. Bien, todo lo que debemos tener en cuenta, todo lo que debemos recordar. ¿Por qué razón? Porque es de utilidad para nuestra labor, para nuestro desarrollo. Bien, entonces documento proveniente de la voz latina memorandum
alude a todo lo que se debe recordar. ¿Por qué? Por cuestión de utilidad. Y bueno, aquí podríamos hacer una referencia, ¿no? Cuando nosotros vamos al trabajo y de pronto nos llega este documento, un compañero de trabajo puede decir, nos ha llegado un memo. Esa palabra memo es una forma contracta, una forma reducida de lo que es el memorando, que es válida de trabajar, sí, pero no en el ámbito documentario, sino digamos en una conversación entre compañeros de trabajo, por ejemplo. Bien, entonces es la forma reducida, pero ciertamente informal, de referirse al documento. Y la manera genérica como se le suele trabajar, memorando. No se suele utilizar su voz latina, que es su origen sí, pero en cuanto a documentación expresa, no se coloca memorándum número 005-2023. Eso no va a pasar. Bien, eso no va a pasar. Ahora, en el segundo párrafo, aquí nos menciona también alguna característica de este documento y nos dice, se caracteriza por su brevedad en cuanto al contenido. Bien, se caracteriza por su brevedad en cuanto a su contenido. Y esto muchas veces fundamentado en lo siguiente. Por ejemplo, si esta es mi página de Word, yo hago mi memorando y puede abarcarme solamente la mitad de la página. Lo cual muchas veces hace que por página a veces hasta se impriman dos memorandos de manera vertical. O si el contenido del propio documento es ciertamente amplio, a pesar de que dice que es breve, ¿ya? Si quiere dar a conocer de repente indicaciones, esa brevedad va a quedar un poquito de lado, porque el memorando también se utiliza para dar indicaciones. Entonces puede ser una página horizontal, donde igualmente pueden entrar dos memorandos, o uno mismo si es que es muy extenso, que a veces puede pasar por cuestión de indicaciones y te sale de esta manera, ¿no? Pero en general es un documento que abarca una mitad de página, en general. Y también aquí menciona, es un tipo de comunicación interna y frecuente entre personal de distintas dependencias de una institución o empresa, más allá de que ésta pueda ser de índole público o privado. Bien, entonces, ¿qué voy a entender aquí por la intención comunicación interna de uso frecuente? Hablar de memorandos dentro de trabajo es algo bastante común. He ahí la idea de frecuencia. Bien. Y comunicación interna, eso es explícitamente alusivo a que el documento se trabaja netamente ¿dónde? Dentro de la empresa, dentro de la propia organización o institución. Bien, por ejemplo, si yo les planteo un escenario y les digo, un gerente, digamos en una empresa del área de recursos humanos, le envía un memorando a un trabajador de la misma empresa, pero del área de proyectos. ¿Creen ustedes que será válido el uso del memorando? Un gerente del área de recursos humanos a un trabajador del área de proyectos. ¿Será correcto la aplicación de ese memorando? Gerente del área de recursos humanos
a un trabajador del área de proyectos. Por ahí Josibel y Cintia nos dicen que no, y esa es la respuesta correcta. Si bien está dentro de la propia institución, pero tiene que ser, como han colocado ahí, de la misma línea. Para tal caso, el gerente de recursos humanos le puede mandar su memorando a los trabajadores o a los empleados de esa área, pero no de otra, a pesar de ser un uso interno. Entonces, en este caso, también que prima la jerarquía, como lo están colocando, el organigrama de la propia empresa. Por eso en nuestro trabajo nosotros tenemos que saber nuestra ubicación dentro del organigrama, dentro de la estructura de la propia empresa, para también saber sobre esta documentación cuándo es viable o no. Bien, ahora, otro ejemplo. El gerente del área de recursos humanos de la empresa A le manda un memorando a un trabajador del área de recursos humanos de la empresa B. Gerente del área de recursos humanos, empresa A, le envía un memorando a un trabajador del área de recursos humanos de la empresa B. ¿Es viable? No, tampoco. En este caso, ¿por qué no sería viable? ¿Por qué no sería viable? La respuesta es correcta, es que no. ¿Pero por qué? Ya, son diferentes empresas. Si bien es parte de la misma área, recursos humanos, pero uno es el jefe de la empresa o gerente en la empresa A y el otro es trabajador en la empresa B. Entonces no cumple con la idea de trabajo interno. Bien, entonces son casos para que ustedes tengan presente y que podamos distinguir la aplicación de este documento en una manera inicial. Ahora, ¿entendida esta parte de lo que es definición? Vamos a ver lo que corresponde a la estructura. ¿Ya? Vamos a conocer lo que corresponde a su estructura. Y como todo documento, ya anteriormente se ha mencionado, se va a encontrar encabezamiento, cuerpo, cierre, pero cada uno de ellos va a tener su propia manera de trabajar. Bien, en este caso, para el encabezamiento que menciona el memorando, te dice un membrete. Ese membrete depende de diseño. Ámbito estatal, tienen un diseño amplio que ocupa el ancho de la parte activa del encabezado de página. Puede haber algunos encabezados más escuetos con el logotipo, algún mensaje, la nominación del año. Entonces es más que nada diseño. Muy bien. Luego te dice un código de identificación, el cual considera la palabra memorando, tal cual como pueden observar aquí. Bien, palabra memorando. Luego, el correlativo,
El correlativo se refiere a la numeración que va a seguir el documento. A continuación, lo que es el número del año. Y finalmente, lo que son las siglas. Ahí simplemente he puesto un ejemplo X de sigla. No es solamente uno, obviamente, sino siglas que identifican de mayor a menor toda la estructura que se sigue para llegar a la dependencia de donde sale el documento. Tiene que empezar por la rotulación de lo principal en cuanto a la cabecera de la empresa, de la institución, e ir bajando organizacionalmente, ¿no? Dependencia por dependencia, hasta llegar, como les indico, a la última sigla, que va a ser también identificador de dependencia de la cual ha salido ese documento, donde se ha elaborado el mismo. ¿Correcto? Ahora, esa palabra memorando, ¿ya? Esa palabra memorando debe estar íntegramente en mayúsculas. Palabra memorando íntegramente en mayúsculas. Y también, dependiendo la tipología que se pueda tener en este documento, vamos a poder observar que se agregue una palabra adicional y se va a formar una expresión. Bien, para que me entiendan, también podemos notar, así como hay memorando, podrá existir memorando múltiple. Cuando hagamos tipología vamos a citar a qué se refiere cada uno, pero por ahora es válido tanto memorando como memorando múltiple. Bien, en ambos casos todo íntegramente escrito en mayúsculas. Muy bien, ese correlativo también mencionar que puede ser parte, ya el correlativo puede ser parte de una organización interna al momento de trabajar documentación en un despacho u oficina. ¿Por qué? Porque se suele trabajar con numeradores y mientras se van generando documentos se van tachando los mismos y el número se va relacionando con un determinado tema. Bien, entonces ese formato que yo le pongo 001, de repente en un mes estimo que voy a llegar hasta 100. Entonces, para que sea simétrico, bien, para que sea simétrico, si 100 va a ser a lo que yo proyecto, son 3 dígitos, entonces coloco por eso el 00 a su lado izquierdo. Muy bien, entonces eso para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Solamente es cuestión de presentación, nada más. De repente, a lo largo de todo un año, proyecto que voy a llegar, no sé, pues hasta 1000 memorandos, ¿ya? De repente. Entonces, podrías igualarlo a 4 dígitos, 3 ceros en los números que irían entre 1 y 999, ¿no? O entre 1 sobre todo y la cantidad necesaria para llegar hasta los 3 dígitos, ¿no? Entre 1 y el 99, 00 o 0 adelante. Bien, recuerden que vamos por partes y cuando veamos modelos van a tener ustedes ejemplos. Por ahora estamos haciendo la descripción teórica de lo que cada punto contiene. Bien, no se olviden entonces que puede existir también lo que es memorando múltiple. Y por ahí también, si se tuviera alguna otra combinación en cuanto a documentación se refiere, bueno, también lo podríamos considerar y trabajar. Bien, ahora, en cuanto a lo que es un siguiente punto correspondiente a la información, también es parte de lo que corresponde al encabezado en cuanto al documento. No vayan a confundir encabezado con lo que hace Word, sino con la parte inicial de el documento en sí mismo. ¿Ya? No hablo todavía de un encabezado de página.
Entonces, en la información, miren, 4 puntos, de repente uno de ellos, en algunos modelos puede ser hasta omitido, ¿ya? Vamos a ver cuáles y vamos a explicar por qué razón se le podría omitir. En este caso, tienes un destinatario, la persona a la cual va dirigido el documento, el emisor, quien genera el documento, el asunto, que debe ser claro, preciso. Si nosotros en estos documentos, memorandos, informes, oficios, tenemos algún problema, se nos hace difícil elaborar el asunto, entonces puedes tener como salida colocarle asunto, pone en conocimiento. Bien, asunto, pone en conocimiento. Una idea. Otra idea, el asunto, el que se indica. Bien, son dos salidas que también podríamos utilizar en caso se nos haga complicado elaborar el asunto, memorandos, informes, oficios particularmente. Bien, y de preferencia, bueno, podríamos usar este de aquí, ¿no? Con mayor frecuencia, pero ambos serían posibilidades. La fecha, ya conocen ustedes cómo se trabaja la fecha, considerando los meses en minúscula y antes de la parte del año, utilizar solamente preposición de. Bien, entonces, entre encabezamiento e información, el encabezado de lo que corresponde al documento. Luego, el cuerpo propiamente dicho, cuerpo, va a tener el contenido, lo que motiva el tema del documento desarrollado, pero considerando la brevedad que alude al memorando. Bien, salvo excepciones cuando el memorando es utilizado para dar alguna comunicación y esa comunicación pues cita ciertos pasos, donde obviamente por citar pasos ya no va a ser tan escueto, sino va a ser un poquito más extenso. Bien, por eso al iniciar les mencionaba, no solo es llamada de atención, sino también tiene apertura para otros ámbitos. ¿Listo? Máximo, ¿cuántos párrafos para el cuerpo? 1 en general. Pero con las excepciones de memorando al estilo comunicado, porque da una serie de indicaciones, entonces se va a medir de repente 2 párrafos y desglosado cada una de las líneas que son el procedimiento en sí mismo. ¿Listo? Entonces eso es la parte correspondiente al cuerpo. Y finalmente lo que es el cierre, ¿ya? Lo componen estos 3 elementos. Esto es el cierre. La despedida o antefirma, la firma propiamente dicha y las iniciales. En el caso de la despedida, se utiliza la palabra atentamente, pero esa palabra colocada de la siguiente manera. Atentamente inicial mayúscula, coma. Bien, atentamente inicial mayúscula, coma. No colocarle, por cuestión de formalidad, formas incorrectas como podrían ser ATTE, coma, posibilidad, ATTE, punto. Esta todavía podría estar bien para una rotulación de un sobre, pero el ATTE, coma, esa sí es mucho más errónea, ¿ya? Pero en el documento la abreviación no corresponde, no contribuye a la formalidad. Bien, ya si lo colocamos con minúsculas, ATTE, punto, igual. Entonces, sobre todo las que son incorrectas aquí, esta y esta, la que para sobres, excepción, la voy a señalar esta de aquí, para sobres, ojo,
pero la que es válida para nuestro documento es esta de aquí. Ahora, muchos se preguntarán, profesor, pero atentamente coma no puede ser, debe ser atentamente punto. No, porque la coma también tiene un uso diferenciado y en el modelo también lo vamos a explicar. Bien, pero por ahora este atentamente coma, sobre todo el uso de la coma aquí, tiene un fundamento y es un fundamento gramatical. Bien, finalmente, en caso de firma, recuerden firma, posfirma, la firma es la rúbrica, la posfirma los nombres, en el caso de la solicitud era el DNI, el documento de la persona, en el caso de un memorando será el cargo de la persona, bien, y las iniciales, aquí entran dos bloques de iniciales, ¿ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, yo puedo colocar mis iniciales mayúscula, va a venir un slash y luego un bloque de minúsculas. Bien, a ver, mayúsculas, slash, minúsculas. Y aquí se va a entender de la siguiente manera. Las mayúsculas identifican al superior en grado, digámoslo así, el jefe. Y las minúsculas implican al subordinado, al empleado, que está siendo parte de la elaboración del documento. Muy bien, está siendo parte de la elaboración del documento. Ahora, puede haber el caso también de tratarse de una pequeña empresa donde por ser justamente pequeña no tiene mucha apertura de puestos. Entonces, es la persona que va a dirigir el memorando, no tiene asistente, él mismo lo redacta, lo hace, él mismo lo firma. Entonces, ¿qué hace para colocar de repente estas iniciales? Solamente para ese caso muy puntualmente manejaríamos algo así. Iniciales en mayúscula, slash y un puntito. Bien, iniciales en mayúscula, slash y un puntito. Muy bien. Entonces, ahí hay que evaluar también casos, pero entre mayúsculas y minúsculas para poder trabajar. ¿Listo? Ahora, luego de esa parte estructural, que en el ejemplo vamos a ver si algo puede o no puede estar, a qué se refiere o no, vamos a hacer el uso de las siglas. Pero primero vamos a definir sus usos del memorando. ¿Ya? Básicamente de lo que venimos mencionando es un documento eh, frecuente en el ámbito administrativo. Bien, frecuente. Pero, segundo punto, no solamente para lo que son las llamadas de atención. La llamada de atención, la amonestación, ese es el factor negativo del documento. Bien, y quizás uno mismo sabe que ha cometido un error y ese error pues tiene una determinada consecuencia. Pero también podemos usar el memorando para transmisión de mensajes en general, que son tipo los comunicados, bien, pasos que se deben seguir para un determinado procedimiento, informaciones, va en el mismo sentido, pedidos, órdenes, permisos, justificaciones, la variedad en cuanto a temática es aplicable.
Profesor, ¿una justificación? ¿Cómo así? Orientar literalmente, no a que yo por faltar 5 días uso el memorando y digo me justifico por haber faltado 5 días toda vez que estuve mal de salud, no en ese sentido, sino pueden mandarle un trabajador que estuvo mal de salud, sí, se olvidó, ese es posible, ¿no? Tenía sus papeles, se olvidó de presentar su solicitud de justificación, ¿no? Entonces le llega un memorando donde le indican, tiene un plazo de 24 horas para presentar el descargo correspondiente a las justificaciones de las faltas presentadas por su persona en tal semana. Y ahí va orientado, hay un plazo, pero orientado a una justificación. Muy bien, un descargo. Entonces, si se dan cuenta, en la temática en sí misma podemos abarcar distinto ámbito. Bien, por eso no cerrar ningún documento en general con un solo tema. ¿Ya? No cerrar ningún documento con un solo tema, porque es limitar a los documentos en sí mismos. Bien, y finalmente aquí también les menciona, al ser un documento administrativo de uso interno, permite simplificación de procesos administrativos. Bien, simplificación de procesos administrativos. ¿Esto a qué se orienta? Dice, la comunicación entre el personal va más allá de la consideración de niveles o jerarquías. El memorando establece ello para saber, en la definición les he planteado, quién me puede mandar el memorando o no, quién me lo puede cursar. Para eso nos valemos de la jerarquía. Bien, pero en cuanto a la simplificación, ¿cómo así, profesor? Más allá de la consideración de niveles, es que se puede plantear reuniones previas, por ejemplo, el área de recursos humanos. El jefe plantea una reunión y en esa reunión les indica a todo su personal ciertos pasos que hay que seguir para lo que es revisión de informes por pago de planillas. Bien, revisión de informes por pago de planillas. Entonces les dice cómo deben hacer el informe, qué documentos hay que tener en cuenta, varias cositas. Y también les indica al finalizar la reunión, todo lo que ha sido conversado se les va a formalizar mediante el documento respectivo. Al día siguiente se les envía a los trabajadores un memorando con una síntesis de lo que ha sido esa reunión. Entonces, si me dejo entender, ha ido más allá de la jerarquía. Se ha planteado, ¿no? Se ha planteado en este caso una reunión previa y el memorando al final simplemente es una formalidad. A veces eso también sucede en las instituciones, ¿no? Entre oficinas se requiere información una de otra, entonces uno va, de repente no un conducto regular, pero va, solicita la información, se la brindan y luego se pide formalizar, utilizar el documento respectivo para que conste que se ha hecho un tal o cual pedido. Muy bien, entonces a eso nos vamos con esa simplificación de procedimiento administrativo. Muy bien, entonces son los usos que le podemos dar al memorando por su frecuencia, por su temática y en cuanto a la forma de trabajarlo internamente también. ¿Listo? Para proceder ahora a poder ver lo que es el esquema. Bien, y luego del esquema ya va a venir ejemplo. En este caso, te menciono un membrete, no es aquí una referencia que siempre va a ir al centro, no. Podría estar ubicado en el lado izquierdo, en el lado derecho, abarcar de repente todo el ancho a nivel de la parte del encabezado de la página. Bien, es cuestión de diseño. Luego, el código de identificación o el identificador, memorando número, el número, el año, las siglas, y lo correspondiente a sus datos de información. Puede ser a o puede ser para, hay modelos con ambas palabras, a o para. El D para identificar al emisor,
el asunto con respecto a la temática y la fecha. De repente aquí podríamos mencionar, hay también modelos de memorando, donde después de esta identificación viene una linecita y a continuación el cuerpo. Usualmente esa linecita la trabajan con una forma. Bien, vamos a dar nosotros posibilidades de hacerlo de otra manera, tratando de que también sea más sencillo y práctico elaborar si deseas trabajar con esta línea. Bien, vendrá posteriormente el cuerpo. Recordar su principal característica es la brevedad, bien, la concisión al momento de elaborar el documento. Despedida o antefirma, la palabra atentamente, seguida por una coma. Firma posfirma, rúbrica con datos personales y las iniciales. Mayúsculas para el superior en grado, minúsculas para el subordinado. Bien, entonces es más o menos el esquemita cómo plantear. Y ahora vamos a ejemplos. ¿Ya? Vamos a ejemplos. Miren, un pequeño membrete compuesto por una imagen que podría ser el logotipo de la institución y parte de texto. Pudiera estar ubicado aquí, como pudiera estar al centro, como pudiera estar hacia el lado derecho. Eso es idiosincrasia netamente de la institución. ¿Ya? En el órgano estatal es un encabezado que ocupa toda la cabecera de la página. Entonces ya no hay idea de izquierda, derecha o centro, ¿no? Abarca todo, es más ancho. Luego tienes el identificador y aquí está la palabra memorando, el número memorando 5-2019. Que utilices la rotulación número o n bolita no está de más, no le resta formalidad, bien, o simplemente si colocas el documento y de frente el número, igualmente, bien. Entonces tengo el número de documento, tengo el año y aquí tengo caso de siglas. Bien, aquí tengo caso de siglas. Muy bien. En este caso de siglas, les he mencionado de mayor a menor. Bien, de mayor a menor. Entonces, vamos a ver en este documento, de acuerdo a lo que está planteado, lo que ustedes van a poder leer, qué significa cada una de estas partes. Bien, empezando por IISP. A ver, ¿qué significaría IISP? La empresa, correcto. ¿Y dónde tengo la empresa, la institución? Aquí arriba. Instituto de Informática San Petersen, IISP. Lo más grande. Bien. Segundo, viene la parte de coordinación, creo que hace referencia a coordinación. ¿Qué parte nos da a conocer coordinación? De lo que pueden observar por ahora, ¿qué parte nos da a conocer coordinación? El D, correcto. Entonces de aquí tenemos coordinadora, coordinación. Y luego tienen ESI, ¿no? ESI. ¿Qué significaría ESI? La especialidad, correcto, ¿no? La especialidad. Muy bien, entonces, de acuerdo sería especialidad, secretariado informático. Entonces, para este pequeño ejemplo, tenemos la institución, se divide en coordinaciones y una de ellas es la de secretariado informático. Justamente este último elemento que aparece aquí nos indica de dónde salió el documento. Si leemos de derecha a izquierda, especialidad de secretariado informático de coordinación de la institución. Bien, ahora, en cuanto a organigrama,
hay instituciones como por ejemplo instituciones policiales que son pues bastante intrincados, desarrollados sus organigramas, porque hay área dentro de área. Entonces no es raro que en memorandos, oficios, informes que se generan a ese nivel haya una mayor cantidad de nomenclatura por aquí. Bien, igual las universidades también pueden tener una organización estructural bastante diversificada. Bien, los colegios usualmente son organigramas, pero un poquito más pequeños, en algunos. Bien, pero de todas maneras hay que conocer ese organigrama, esa estructura de nuestra empresa para poder definir esto. ¿Listo? Entonces, quien preguntó aquí sobre las iniciales, tiene el ejemplo. ¿Ya? Pero no es que yo me las vaya a inventar, sino que tienes que conocer, reitero, el organigrama de tu institución. Bien, ahora, suele suceder a veces por modelos, lo normal es utilizar el guión de separación, lo normal, pero algunas veces, antes de la última sigla a utilizar, a veces hay modelos que le colocan un slash al llegar a la última, pero no en todo. Bien, entonces lo usual es el guión. El slash a veces delante de la última parte. Bien. Ahora, en cuanto al emisor, esta parte de aquí, les había mencionado, algunas veces está o algunas veces lo omiten. Si yo decido omitir esta parte, no habría problema. ¿Por qué razón? Porque esta persona, en este caso, licenciada Carolina Torres Endara, que es la coordinadora, ¿dónde la voy a encontrar? La vas a encontrar en la parte de la firma. Por esa razón, algunas veces, en algunos modelos, se prescinde de lo que es el D. ¿Bien? Entonces, no está mal si lo quitas, porque hay cómo saber quién lo hizo. ¿Bien? Pero si lo colocas, tampoco es mencionar que en tu documento hemos caído en una redundancia. No, porque es un modelo. Bien, es un modelo y es válido. ¿Correcto? Entonces, creo que ya estoy respondiendo las preguntas que estaban planteadas. Con respecto a la afirmación de en un memo no va membretes, no es del todo adecuado. Pueda existir de repente que en alguna institución no le coloca, pero es normal y es natural colocarle membretes de la propia, relacionados con diseño de la propia institución. Entonces, decir radicalmente que no va no es del todo certero. Bien, como les digo, pudiera ser idiosincrasia de la empresa, de la organización, que no se coloque, pudiera ser, pero no es un modelo que se aplique de manera uniforme siempre. Bien, ahora, en un ejemplo de poder emitir un memorando por cuestión de seguridad, el trabajador sale a campo, el jefe tendría que dar la disposición, ¿no? Pone en conocimiento que por designación o destaque del personal a tal zona se brinde el servicio de seguridad correspondiente y se coordine con el área respectiva. Podría ser. Entonces, orientando qué es lo que va a suceder, cuál es la temática, podemos... Nuestro coordinador, por favor, ¿hay alguna persona que está manipulando lo que son los controles? ¿Sí? Ahora lo quito, estimado. ¿Sí? De preferencia mejor
estimado, retirar a la persona, no sé si lo ha hecho por error o lo ha hecho intencionalmente. Tengan cuidado en general, por favor, en cuanto al uso de lo que son los controles. Bien, ahora, hasta ahí vamos claros con las acotaciones que me han hecho, las observaciones que han indicado. Entonces, estamos tratando de responderles en base a ya los ejemplos, ¿no? Ahora, por supuesto, las instituciones, y eso les mencioné desde el primer documento, todas las organizaciones e instituciones tienen su propia forma de llevar sus documentos. Si a nivel estatal, como lo hay, alguna normativa que rija de manera general, entonces tenemos que ceñirnos a ello. Bien, pero específicamente que todas tengan un manual para comunicaciones, las que son con estructura organizacional probablemente más amplia lo tendrían, pero incluso con ciertos detalles, algunos lo tendrán a detalle y algunos lo tendrán, por así decirlo, de solamente pasadita, mencionarlo, pero no desarrollarlo a toda funcionalidad. Bien, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a una oficina, si no existe un modelo, se crea y en base a ese modelo se empieza a trabajar. Bien, pero que definitivamente todas las instituciones tengan un manual explícito, eso tampoco sería muy certero. De que exista, puede ser. ¿Qué tan desarrollado o no? Depende de cada institución. Bien, institución nueva, no sé, un instituto que recién surge, se orienta a lo que es capacitación tecnológica o capacitación técnica. Probablemente tenga algunos modelos, pero en inicio, en desarrollo. Entonces, a medida de que la institución se va desarrollando, va adquiriendo de repente mercado, ¿no? Va adquiriendo cierto nombre a nivel sociedad, entonces ya puede tener más recursos, puede hacer más cosas. Entonces, ahí también vamos a la par con lo que es un desarrollo organizacional. Bien, a ver, puede ser que también se le coloque esas iniciales de la persona que es la que dirige la oficina en tal caso, ¿ya? Pero eso es mucho más propio en un modelo para un oficio. Ahora, no les niego de que quizás lo pudieran hacer en el memorando, ¿por qué? Por cuestión de trámite. Recuerden que estos documentos se van muy ligados a lo que es trámite documentario y colocar un elemento más al final correspondiente a propiamente siglas de la persona que es la que regenta esa dependencia también podría ser, pero colocarlo en minúsculas quizás. En los oficios sí lo he visto y también algunas otras adecuaciones dentro del propio rótulo del oficio. Bien, entonces podríamos dar la posibilidad, ¿no? Dentro, digamos, Cintia, de la oficina donde tú trabajas, podrías acotar esa idea con finalidad de qué? Que nuestros documentos pues se reconozcan más rápido. Vamos a ello. Muy bien, pero como te digo, más típico lo he visto, si lo utilizan, identificador en dónde, en los oficios. Bien, ahora, esas siglas no se olviden que también dónde estarían, ¿no? Aquí abajo. Entonces, sobre todo, por el superior en grado, el primer bloque de siglas, podríamos dejar de lado el colocarlo arriba. Bien, sustentando que esté en la parte de abajo. ¿Listo? Entre mejor o peor modelo, como les digo, siempre partimos de una referencia. Siempre buscamos algunos modelos de dónde comenzar, porque literalmente partir desde cero cero a veces es poquito complicado, ¿no? De todas maneras tenemos que tener una idea.
¿Ya? Tenemos que tener una idea. Bien, el membrete es la parte superior. Acuérdense, más sencillo es papel membretado, papel que tiene el logotipo de la institución y alguna rotulación. Bien, si hay papel membretado, obviamente ya se olvidan de hacer esto, ¿no? En el Word de frente vas a lo que es atacar el documento que vas a elaborar. Muy bien, entonces, partiendo de este documento ahora, habiendo explicado lo que es el identificador, sobre todo en la parte de siglas, considerando también que el D pudieras omitirlo, ¿no? Cuestión de que, cuestión de que está la firma y coordina, entonces, ¿qué va a colocar en el destinatario? Tanto el nombre como el cargo de la persona. Luego, en el D, obviamente, ¿quién lo direcciona? Es el emisor, con su cargo también. Si no conocemos por alguna razón de repente el grado académico, no hay problema, colocar el nombre y el apellido es suficiente. Bien, lo que sí no podrías colocar aquí es señor o señora. A, señor Juan Alberto Morante Villegas, D, señora Carolina Torres Endara. Eso sería eh, incorrecto. Bien, ¿por qué? Porque en este caso el memorando dentro de estas partes no considera ese tratamiento. Que pueda estar la abreviatura del grado académico, eso todavía se puede pasar. Pero si no lo conoces, no te haces problemas y simplemente vas por el nombre. Bien, el asunto, como les indicaba, ¿no? Si se nos hace muy extenso y el asunto de por sí es algo breve, podemos colocar algo genérico, como pone en conocimiento, pone de conocimiento. ¿Ya? Y después también verificar la fecha, como ya lo hemos indicado en los dos documentos precedentes, minúsculas meses, preposición de delante de lo que es el año. Bien, la linecita que les mencionaba, si desean o no colocarla, depende modelo. Si desean hacerlo, yo les voy a dar una forma, pero a través de una tabla. Bien, y ahora miren, el caso de ya el trabajo en sí mismo del cuerpo. De repente ustedes dirán por este comienzo, mediante el presente se pone de su conocimiento que, profesor, y el saludo, le estamos faltando el respeto a la persona porque no tiene algún tipo de saludo. De por sí, la formalidad del documento, el redactarlo adecuadamente, tiene cuestión de respeto. Y el saludo expresamente no es tan necesario aquí. Muy bien, expresamente no es tan necesario. Entonces, colocar mediante el presente está bien, es ir directo al punto. O también considerar otra alternativa. En lugar de mediante, a través. También podría ser válido, a través del presente. Coma, podría ser. ¿Listo? Entonces, son dos formas que podríamos darle para trabajar. Aquí le ponen conocimiento a este profesor que mediante el área de coordinación académica de la institución se ha informado que alumnas de los grupos SI01 y SI02, ojo con estos modelos de abreviatura SI, ¿ya? Se había mencionado que de preferencia se debe evitar abreviar porque se le resta formalidad al documento, pero estas abreviaturas no son abreviaturas de palabras expresas, ¿no? Sino identifican a grupos. En el entorno educativo puede ser válido sin ningún problema que utilicemos esto. ¿Ya? Puede ser válido sin ningún problema que utilicemos esto. Bien,
Lo que continúa sobre esos dos grupos indica no asisten con el uniforme oficial de la especialidad, habiendo entrado en vigencia el uso del mismo hace un mes. Por tal razón, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Bien, miren, es un párrafo chiquito, incluso el asunto, de acuerdo a lo que ustedes pueden observar, ¿qué le podrían colocar? De acuerdo a lo que pueden estar observando. ¿Qué podrían colocarle en el asunto en lugar de pone de conocimiento? ¿Alguna idea? A ver, ¿qué podríamos colocar en lugar de pone de conocimiento? ¿De qué trata en sí el cuerpo? Si se fijan sobre todo por aquí. No asisten con el uniforme y esto ya entró en vigencia hace un mes. Asistencia de uniforme. La palabra asistencia ahí malograría nuestro rótulo. Mejor le colocarías uso de uniforme. Pero lo podría direccionar el docente como que a él le están pidiendo el uso de uniforme, ¿no? Se informa, ya, mejor él pone en conocimiento. Es un incumplimiento, sí, pero, a ver, el problema es el uso del uniforme. Al docente, ¿qué le están pidiendo? Su apoyo. Entonces, si le colocamos en el asunto, por ejemplo, asunto, solicita apoyo. ¿Ya? Si yo le coloco solicita apoyo, ¿podría ser? ¿Sí? ¿Creen que podríamos colocar ello? Solicita apoyo. Tratando de hacerlo escueto, literalmente eso es lo que se le pide al docente, ¿no? O solicita colaboración. Y para que entienda mejor, ¿ya? Para que entienda mejor, de repente al docente le colocamos esta parte de aquí en negrita. Colaboración para que pueda indicarle a sus alumnas el uso del uniforme. Bien, entonces, si se dan cuenta a veces en la colocación del asunto tenemos problemas. Por esa razón, vamos a lo más simple. Pone en conocimiento. Pero si podemos leerlo y darle alguna temática, bueno, se puede reemplazar. Bien, ahora, tienen aquí el atentamente coma. Les había mencionado, esa coma, ya, tiene un fundamento gramatical. ¿Cuál es? Según regla, dice, uno de los usos de la coma es para separar la despedida de la firma. ¿Cómo se llama esta parte del atentamente? Despedida o antefirma, lo que está antes de la firma. Y luego viene la firmita, la rúbrica. Entonces, está cumpliendo la coma esa separación. Despedida de lo que es la firma. Bien, despedida de lo que es la firma. ¿Correcto? Y bueno, como hay el emisor aquí, licenciada Carolina Torres Endara, debe cuadrar en la parte de abajo, coordinadora de la especialidad, igualmente. Bien, y ahora eso debe cuadrar también ¿con qué? Con las iniciales. El bloque en mayúscula, superior en grado, Carolina Torres Endara, CTE. Quien interviene en la elaboración del documento, MAA. Si tú te pones a buscar a nivel del documento qué significa MAA, no vas a encontrar. Carolina Torres Endara sabe quién fue en ese momento, de acuerdo a la fecha, su asistente.
¿Y por qué es necesario estas iniciales, profesor? A veces en los documentos pueden haber algunas observaciones, se pueden haber cometido ciertos errores. Y si nos hacen alguna revisión, entonces se toma en cuenta firmante y como el documento no lo hizo solo, se mira también las iniciales. De repente, por el propio firmante o por recursos humanos, se conoce quién fue el asistente, asistenta, secretario, secretaria. Y si hubo un problema, entonces hay responsabilidades que asumir. Sobre todo, esa es también la finalidad de esta parte de aquí. Bien, pero mayúsculas, el jefe, el superior en grado, minúsculas, su personal de apoyo para elaborar el documento. Muy bien, entonces ese es un primer ejemplito, pero es un memorando de corte simple. No dice en alguna de los puntos que hemos trabajado literalmente, de manera expresa, no dice tipos de memorando, pero al ver los ejemplos lo podemos acotar. Este es un memorando simple, ¿por qué razón? Bien, ¿a cuántas personas va dirigido? Solamente a una. Bien, solamente a una. Entonces, tenemos memorando simple. No es que le voy a colocar aquí memorando simple número 005, no. Cuando ya es así la palabra memorando, identifica que es simple. Bien, un solo destinatario. Bien, en el caso de lo que son las iniciales, el superior en grado siempre va primero y después quien interviene como apoyo. Eso sí. ¿Listo? Ahora, miren el siguiente ejemplo. Tengo la otra variedad. Mi membrete, un diseño de encabezado de página, está al centro. Si está al centro, izquierda, derecha, no hay problema. Depende modelo. Y tengo memorando múltiple. Misma intención, el número, el año y la identificación de lo que son las siglas. Bien, aquí la más grande a nivel de Universidad Privada San Petersen, UPSP. Hay una que no está en el documento expresa, pero en el entorno de quienes conocen el desarrollo del documento, dice FFH, por una facultad. Las universidades tienen facultades, las facultades tienen escuelas. Entonces, universidad, facultad, filosofía y humanidades, EPLL si está expreso, ya, EPLL está expreso, Escuela Profesional Literatura y Lingüística, se desarrolla también en el PARA y el D, o en el A y el D, /dir, como les había mencionado, a veces antes de la última parte que identifica de dónde sale el documento, le colocan un guión o a veces también le colocan un slash. Pero solamente el slash, en este caso, antes de la parte final. Bien, es modelos básicamente. ¿De dónde sale entonces este memorando? De la dirección de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística perteneciente a esta facultad de la Universidad San Petersen. Bien, para que sea múltiple, ya no menciono nombres de personas individuales, sino, mira por aquí que se le coloca, docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Incluso, si puede haber, profesor, dos grupos de docentes o dos grupos identificados que les vaya a hacer partícipe el memorando, sí podría ser. Colocas, por ejemplo, docentes, dedicación exclusiva, Escuela Profesional Literatura y Lingüística. Docentes, tiempo parcial, Escuela Profesional Literatura y Lingüística. Bien, podría serlo, para que ustedes entiendan. Pero ya doble Escuela Profesional de Literatura y Lingüística como que se nota reforzado. Entonces, en general englobo docentes. Si es parte del personal administrativo de lo que se va a hablar, ya, docentes, administrativo o personal administrativo también podría ser. Bien, el de, básicamente ahí sí, una sola persona, Gabriela Cagui Monterola, directora de esa escuela. El tema, entrega de sílabos y la fecha. Bien. Ahora, aquí estoy utilizando a través del presente. A través del presente se pone en su conocimiento que al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita con carácter de urgente
la entrega de los sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega el día 31 de marzo del presente año en la Secretaría de la Escuela. Bien, entonces, aquí se nota el tema entrega de sílabos. Es urgente y hay una fecha específica, hasta el lugar donde entregarlo. Bien, probablemente hay que señalar partes en negrita, con urgente, en negrita, por ejemplo. Entrega de sílabos, también podríamos ponerlo en negrita. El plazo, todo esto, igualmente, colocarlo en negrita. Bien, ¿para qué? Para que se note lo que es prioritario dentro del pedido que se realiza. Bien. El atentamente igual, atentamente coma, la firma, la persona que coordina con el D, y ello coordina con las iniciales GCM, Gabriela Cabo y Monterola, MAA, su asistente, asistenta, secretario, secretaria. Bien, pero, a ver, ¿se entiende la idea de memorando simple y el memorando múltiple? De acuerdo a los ejemplos, si es simple, una sola persona; si es múltiple, tienes que considerar el grupo. Y no solamente un grupo, podría ir a varios grupos. Bien, podría ir a varios grupos. Bien, entonces, si esta partecita la entendemos, no se olviden con qué documento les estamos mencionando que puede ser relacionado el memorando. Con un informe, cuando te dicen un descargo. Aquí, mira, las palabras que identifican importancia en mayúsculas y en negrita, aunque también usar mayúsculas negrita es una redundancia informática, pero en los documentos se estila utilizarlo para cuestión de más rápida identificación de qué es lo que se va a solicitar o cómo va dirigido, ¿ya? Qué parte es fundamental que se lea, ¿no?, a primera intención. Bien, entonces, partiendo de ello, vamos a ejemplificarles del memoriar la tablita de firmantes, ¿ya? Y a ver si llegamos a hacerles también la ejemplificación del memorando su cabecera. Si no lo llegamos a hacer con el informe, que es muy similar, se van a dar cuenta, también lo podemos verificar, ¿ya? Entonces, voy a abrir mi Word, ¿ya? Voy a abrir mi Word y vamos a hacer una tablita de firmantes. Bien. A ver. Me voy a ubicar aquí, primero en la ficha disposición, formato o diseño de página. Dependiendo la versión de Office que ustedes tengan, disposición, formato o diseño de página. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a buscar en primera intención el grupo configurar página, ya, grupo configurar página. Vamos a decirle aquí la orientación, se la vamos a poner en horizontal, ya, orientación horizontal. Y para ganar un poco de espacio, vamos a indicarle mismo grupo en los márgenes estrecho. Son unos márgenes muy pequeñitos, ya, son unos márgenes muy pequeñitos. Entonces, orientación horizontal, márgenes estrecho. Ahora procedemos a la tablita. Vamos a ir a la ficha insertar. Vamos a utilizar el grupo tablas, la opción de tabla. Bien, a ver, para apellidos, nombres, DNI, firma y huella digital, 5 cuadraditos, pero aquí solamente llegaría hasta 8 filas. Digamos que tengo 50 participantes.
Entonces voy a utilizar insertar tabla, número de columnas 5, pero número de filas 51. Pero profesor, si tiene 50 participantes, pero necesito cabeceras. Bien, necesito cabeceras. Entonces le indico aceptar. Y ahí tengo por ahora mi tablita. Bien, insertar tabla, opción literal insertar tabla, 5 columnas, 51 filas. ¿Ya? 5 columnas, 51 filas. Muy bien. Y vamos a colocar en primera intención, a ver, apellidos, nombres, DNI, o si desea ser un poco más abierto, documento de identidad, que es, bueno, la, la forma expresa de lo que significa DNI. Eh, Huella digital y la firma. Bien, puedo yo seleccionar estas cabeceras y le puedes dar algo de formato, ¿ya? Control T de taza, ¿ya? Control T de taza. Para en primera intención dentro de la tabla centrar las palabras. Puedes presionar control letra N de niño para darle negrita. Si deseas cambiarle a mayúscula, bueno, quizás puedes utilizar en inicio la doble A, mayúsculas. Y, a ver, un puntito más el tamaño de letra, le voy a poner 12. Bien, negrita, centrado. Tamaño de fuente 12. Ahora, a ver, me indican si estamos hasta ahí. Ya, me indican si estamos hasta ahí. Básicamente es una tablita, algo de configuración básica, márgenes y orientación, cabeceras y un poquito de formato de esas cabeceras. Bien, ahora pregunto, ¿será suficiente el espacio para huella digital y firma? ¿Será suficiente? Obvio, ¿no? No es suficiente. Por más, la firma todavía la puedes apretar, pero ¿cómo haces para la huella digital apretarla? Bien complicado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira. Por la parte superior lado izquierdo de tu tabla hay un puntero tipo cruz, ¿no? Puntero tipo cruz. Vamos a darle un clic en ese puntero para seleccionar toda la hoja, ¿ya? Clic en ese puntero para seleccionar toda la hoja. Y vamos a ir para lo que es la tabla. Miren, vamos a tener herramientas en la cinta de opciones, como son diseño de tabla y disposición. Vamos a utilizar de aquí
primero disposición. Si no la tienen como disposición, deben tener presentación. Eso es por cuestión de versión nada más, disposición o presentación. Bien, ¿qué voy a buscar en este elemento? Hay un grupo llamado alineación y una opción llamada márgenes de celda. Bien, márgenes de celda. Si ustedes dan clic en márgenes de celda, mira, superior e inferior le vas a poner 1 centímetro. ¿Ya? Superior e inferior le vas a poner 1 centímetro. Y aceptamos. Ahora, miren, había yo seleccionado mi tabla completa, ¿no? Había seleccionado mi tabla completa. Disposición o presentación, márgenes de celda, 1 centímetro para superior e inferior. Y mira, logro que mi tabla crezca rápidamente, sin mucho esfuerzo. Y creo que podemos juzgar por ahora. Ya puede entrar la huella de manera horizontal y la firma es un espacio suficiente, ¿no? Bien, entonces, a ver, le cambiaron el tamaño, márgenes de celda 1:1. Al borde de la hoja no podríamos colocar la firma, ¿no? Tendremos que dar espacios más específicos, por eso tenemos uno de huella digital, entonces es el que tenemos que tratar de arreglar. Bien, márgenes de celda 1 centímetro, superior e inferior. Y lo más puntual, miren, hasta ahí es diseño de tabla, pero en cada página siguiente las cabeceras son lo faltante, porque tendrían que ir sí o sí esas cabeceras para tener, digamos, tipo un padrón mejor elaborado. Voy a estar copiando, profesor, tiene 8 páginas, voy a copiar y pegar la cabecera. No, eso es perder un poquito el tiempo. Vas a hacer algo más sencillo. Mira, Word te da la siguiente posibilidad. Ubícate en alguna celda que tienes en las primeras cabeceras, en cualquiera, apellidos, nombres, documento de identidad, huella, ubícate en cualquiera de ellas. Vas a ir nuevamente a disposición o presentación, como ustedes lo tengan. En este caso vas a ubicar el último grupo que es datos, ¿ya? Ubicar el último grupo que es datos. Y usar la opción que literalmente dice repetir filas de título. Bien, activas repetir filas de título, pero te ubicas en alguna de las cabeceras, ¿ya? Activas presentación o disposición, grupo datos, repetir filas de título. Si buscamos o vamos a las siguientes páginas, mira, automáticamente para las demás la cabecera ya está saliendo sin mayor problema. ¿Sí? La cabecera ya está saliendo sin mayor problema. Incluso si tú insertas una fila dentro de una página, esto se adecúa y siempre va a estar en la parte superior, nunca se va a quebrar. Muy bien. Entonces, disposición o presentación, repetir filas de título. A ver, me indican si lo probaron, me indican si pueden observar que esté en todas sus páginas esas cabeceras. Muy bien, ya está Jocelyn, Sonia, Edson. Para sacarle provecho a esa herramienta de lo que son las tablas, ¿no? Repetir las filas de título. Ahora, cuando haces una tabla, sería recomendable, más allá de solo en documentación, que ustedes consideren activarle esa opción, de tal manera que cuando tu tabla se parta, inmediatamente salgan tus cabeceras, que no tengas que estar insertando filas, adecuando, copiando, pegando, ¿ya? Solamente activar ello. Si la tabla se vuelve a unir, las cabeceras se respeta la primera.
Apenas se separa, salta una nueva cabecera, pero ¿quién manda? La primera, por ejemplo, mira, si yo selecciono aquí las cabeceras en diseño para la tabla diseño, mira, le coloco un sombreado, un relleno. Le voy a colocar, por ejemplo, un tono plomizo. Ese tono replica para todas las cabeceras que estén saliendo en cada una de las páginas. Muy bien. Si desean pueden guardar ese modelito como una tabla de firmantes para memorial y en nuestra siguiente clase, el día martes, haremos el informe y adecuaremos el tipo de cabecera de informe para lo que es también el memorando. Muy bien. Listo. Entonces, por el día de hoy, agradecer su participación y su asistencia a la sesión, esperando que sigamos contribuyendo con eh, nuevos conocimientos para que si ya lo conocen, refuercen y si no lo conocen, pues que lo empiecen a tener en cuenta y tengan ya alguna base para poder elaborar un memorando. Listo. Que tengan un buen fin de semana en lo que resta y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Bien, gracias al docente por esta clase, ¿no? Sobre el memorando.